Hola, soy Joaquín Almería de joaquinalmería.com y en esta ocasión quiero hablarte sobre el efecto placebo y en particular el efecto placebo ligado a la fatiga crónica. Este mes hemos estado concentrándonos en la fatiga crónica, una enfermedad de estas autoinmunes o mal llamada rara que afecta a muchísimas personas en España y en el mundo entero. Y hoy quiero hablarte sobre el efecto placebo. ¿Y qué es el efecto placebo? ¿Qué es el efecto nocebo? Y que no hay que tenerle miedo y cómo, lo más importante de todo, cómo entender para qué sirve, cómo usarlo y enrolar el efecto curativo, el efecto milagroso que tiene a nuestro beneficio. Primero entendamos que el efecto placebo no tiene nada que ver con sentirse estúpido o engañado, no tiene nada de truco, es simplemente un efecto que ofrecen sustancias activas e inactivas, las dos cosas, y dentro de un momento te explicaré qué significa esto y lo entenderás mejor. Pero tanto una sustancia activa como una sustancia inactiva genera un mecanismo o despierta un mecanismo de autocuración en el cuerpo, en el cerebro, que a su vez el cerebro segrega una serie de hormonas de la curación, una serie de opiáceos, de endorfinas, y no solo endorfinas opiáceos, se llaman endorfinas porque son parientes de la morfina, es una morfina endógena que me creo yo a mí mismo, sino también hormonas de crecimiento, hormonas anticancerígenas, hormonas del sistema inmunológico. O sea que el efecto placebo no solo sirve para paliar el dolor, que es donde se han hecho más estudios, sino que sirve para muchísimas otras cosas. En el caso de la fatiga crónica está ligada a falta de energía y también a múltiples dolores, como podría ser la fibromialgia. En muchos casos van de la mano. Entonces lo que te voy a hablar ahora va a ser tanto una forma del hipotálamo de segregar más hormonas como puede ser la adrenalina, que te va a dar energía y vas a tener muchísima más fuerza, como también hormonas para combatir la depresión y también endorfinas para combatir el dolor. Entonces, recapitulamos, ¿qué es el efecto placebo? El efecto placebo se suele ligar a una pastilla, a un fármaco, que puede ser activo o inactivo, que te lo tomas y te dicen que tiene propiedades curativas y tú en tu cerebro tomas la decisión que así es y por lo tanto empiezas a ocurrir una serie de milagros, por así decirlo. Vamos a visualizar la forma tradicional de usar el efecto placebo, luego te enseñaré qué es el efecto placebo con una sustancia activa y luego te enseñaré cómo usamos el efecto placebo en la medicina tradicional china y más concretamente en el Qigong médico. Primero, efecto placebo. Se hacen estudios donde un médico y normalmente una farmacéutica dicen a un grupo de personas que van a ser parte de un estudio científico y que les van a dar o un placebo, una pastilla que no tiene la medicina, o la medicina en verdad. Esto se puede hacer a simple ciego o a doble ciego. A simple ciego significa que el médico que está administrando la pastilla sabe a quién le ha dado el placebo y a quién le ha dado la medicina de verdad. A doble ciego significa que ni siquiera el médico sabe qué está dando a quién. Y luego, evidentemente, se comparan los resultados. Bien, pues cuando se hace esto, se ha descubierto que en la mayoría de los casos, casi la mitad de personas que toman el placebo tienen los mismos efectos que la persona que se ha tomado la medicina concreta. A propósito, en muchas medicinas y en muchos países, un medicamento nuevo solo tiene que tener un 17% de efectividad para que sea legal, para que sea aceptado y para que se pueda vender. Un 17% de efectividad. Si fuese un medicamento que causase muertes o efectos secundarios, estamos hablando que la mayoría se mueren, o la mayoría no tienen efecto positivo, o la mayoría les hace una interacción o un efecto contraindicado. Sin embargo, para los fabricantes de leyes, por así decirlo, para los estamentos legales, un 17% de efectividad ya es suficiente. Entonces, el efecto placebo en la mayoría de los estudios está entre un 40 y un 50% de efectividad. Digamos que ya es muchísimo más elevado el efecto positivo de lo que permitiría la ley. Bien, sigamos con el ejemplo tradicional. Dos grupos de control, a doble ciego, a uno se les administra la medicina en sí, de verdad, con el ingrediente activo que están experimentando y que quieren ver qué tal funciona. Al otro grupo se les administra el placebo, que suele ser una píldora con azúcar o con arroz machacado o con cualquier otra cosa completamente inocua que en teoría no tiene ningún ingrediente activo que vaya a actuar sobre la química del cuerpo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que al cabo del tiempo de control, para que el experimento sea considerado científico, que no sea pseudociencia, tiene que tener muchísimos participantes, se tiene que controlar durante muchísimo tiempo y preferiblemente tiene que ser a doble ciego. Bien, pues la gran mayoría de estos experimentos que se han venido conduciendo desde los años 70, que es cuando empezó en serio esta investigación sobre el placebo, demuestran lo que te he dicho, que el compuesto en sí hay, dependiendo del estudio, dependiendo del país, entre un 17 y un 27% de personas que les funciona, y luego el efecto placebo, en muchos casos, incluso más que a la gente que se le dio la pastilla, ¿no? Ya te he dicho que puede llegar hasta entre el 40 y el 50%. Entonces lo que se determina es, vale, pues el medicamento funciona, porque a las personas que le hemos dado el medicamento han resultado tener un efecto positivo más del 17%, que ya es legal, y estoy diciendo el 17 porque son los últimos datos que tengo de Estados Unidos. Aquí en España puede ser otra la legalidad, y en Estados Unidos pueden variarlo, ¿no? El 17 igual ahora ya es el 20 o el 21, pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, que si yo soy terapeuta y se me cura solo el 17% de las personas, me quedo sin trabajo, o sea, no viene nunca nadie más, y la reputación que tendría sería horrible. Sin embargo, la industria farmacéutica, ya sabemos por qué, no vamos a entrar en eso ahora. Con eso ya les basta, y a nivel legal ya pueden empezar a vender muchas pastillas, y hasta que no se muera mucha gente no lo van a retirar del mercado. Desafortunadamente funciona así la cosa en la actualidad. Esperemos que en el futuro esto mejore. Bien, pues ahora vamos a lo que se está estudiando recientemente, que es el efecto placebo con un compuesto activo. Se está demostrando que de estas personas que se les da la medicina en sí, la medicina de verdad, los que se curan también es por efecto placebo, también es porque se creen que ese mecanismo, que esa medicina les va a curar, y lo que está haciendo el cerebro es segregar los mecanismos naturales de autocuración. Sabemos que el cuerpo viene ya de fábrica con todo lo necesario para autosanarse, entonces todo lo que despierte ese mecanismo de autosanación es positivo y genera los milagros que conocemos como efecto placebo, sanación espontánea, curación, remisión espontánea, etcétera, ¿no? Revisiones no comprendidas. Bien, pues se han hecho estudios recientemente que demuestran que las medicinas de verdad funcionan gracias al efecto placebo. De hecho, se han hecho estudios adrede con medicinas de verdad, que sería un placebo con ingrediente activo, en vez de un placebo con ingrediente inactivo. Ahora ya no estoy hablando de la forma tradicional de hacer experimentos placebo, sino de la forma moderna. Se coge un medicamento que el ingrediente activo está diseñado para causar lo contrario de lo que se le dice a la persona. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo un grupo de estudio y la pastilla en teoría tendría que calmar a la persona, ¿no? Tendría que tranquilizarla. Pues bien, el placebo activo se le pone cafeína, que es lo contrario, es un excitante. Pues a esa persona se le dice, mira, esta droga experimental a lo mejor te toca el grupo placebo, a lo mejor te toca el grupo real, y a todos se les da una pastilla con cafeína. Pues bien, después resulta que la gran mayoría de personas, entre un 40 y 50%, reportan que están más relajados, que les ha calmado y que se encuentran mejor. O sea que un ingrediente activo que tendría que hacer lo contrario, resulta que por efecto placebo hace justamente lo que no está diseñado para hacer. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra dos cosas muy importantes. Una, el poder de la mente. La mente es muchísimo más poderosa que la química. Y otra, que quizás todos los medicamentos funcionan, cuando funcionan, gracias al efecto placebo. Y si esto fuese verdad, las farmacéuticas se quedan sin trabajo dentro de nada. Y se está demostrando ya que es verdad. Hay miles de estudios científicos que lo demuestran. Una de las pruebas es lo que te acabo de decir ahora. ¿Cómo es posible que una pastilla de cafeína que está diseñada para excitar al metabolismo consiga exactamente lo contrario en el grupo de control o en experimentos donde a todo el mundo se le da la pastilla de cafeína? Y hay muchísima gente que experimenta, ya te digo, un 40%, un 50% de la gente dice que sí, que les ha calmado, que ya no les duele, que ya no tiene inflamación, no tiene irritación, cuando el ingrediente activo está haciendo justo lo contrario. Pues bien, a esto se le denomina un placebo activo, en vez de un placebo pasivo, que son los placebos típicos de la pastillita de azúcar o la pastillita de arroz, y nos demuestra que quizás todas las medicinas, absolutamente todas, cuando funcionan gracias al efecto placebo y no tiene nada que ver con el producto químico que le pongas. Es más,
muchos estudios demuestran que cuando la pastilla que te tomas no notas nada, por ejemplo, con el placebo tradicional la persona no nota nada, entonces al no notar nada, la mente te sabotea y dice, quizás esto es el placebo, porque no noto nada, y como no noto nada, pues a lo mejor me están dando el placebo y no me voy a curar. Y esa persona no se cura. Sin embargo, cuando la persona que se toma algo de repente empieza a sudar, o le sube la presión sanguínea, o tienen un aumento de pulsaciones, o lo que sea, dicen, ostras, ¿qué pastilla más potente me han dado? Esta tiene que ser la de verdad, seguro que me curo. Y es el caso con todas las pastillas que tienen efectos secundarios, que tienen efectos adversos, que tienen contraindicaciones, todas tienen efectos negativos, que dices, qué fuerte es esta pastilla, me está destrozando el estómago, o me está dando dolor de cabeza, o no puedo pensar bien, o me afecta el equilibrio. Esos efectos negativos son precisamente los que activan el efecto placebo, y entonces la persona dice, me ha tocado a mí la pastilla de verdad, fíjate qué potente es, seguro que me está curando. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y fijaros lo revolucionario que es este pensamiento, que en realidad es muy posible que toda la química que nos tomamos, todas las pastillas que nos tomamos, sean simplemente efecto placebo. Placebo activo, no placebo inactivo, pero que funcionan gracias al efecto placebo. Muy, muy, muy potente. Otra cosa que se ha demostrado también en estudios recientes es que cuando el médico que te está visitando se toma su tiempo, está involucrado, está presente, y hasta que tú no has acabado de contarle todas tus penas, no te despacha y no hace entrar al siguiente, el efecto placebo en esos casos se multiplica. Por ejemplo, se han hecho estudios, ahí estaba viendo hay un reportaje ahora mismo por internet o por Netflix que está hecho en Inglaterra, que demuestra esto. Demostraba que cuando al paciente se le da la visita estándar que te dan en la Seguridad Social, que son 7 minutos o 10 minutos, se nota que no le han hecho caso, no se nota atendido, y el efecto placebo disminuye, porque le estaban dando una pastilla inocua. Sin embargo, a ese grupo de control donde el terapeuta o el doctor estuvo mucho más tiempo con ellos, se sintieron atendidos, se sintieron que había conexión humana, el efecto placebo aumenta hasta ese 40 o 50% del que estábamos hablando. Eso explicaría también por qué las terapias complementarias, las terapias naturales, donde un terapeuta puede estar contigo 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, tienen muchísimo más efecto curativo que cuando vas al médico. Porque el terapeuta de verdad demuestra que tiene interés en curarte, y muchas personas cuando van al médico se encuentran completamente desatendidas y desamparadas. Eso es muy importante. Luego en el mismo reportaje hicieron experimentos muy divertidos donde a una persona se le toca, primero se le dice que le van a poner un anestésico experimental en un brazo y en el otro un placebo, ¿no? Y no sabe cuál de los dos es, cuando en realidad se le ha puesto placebo en los dos. Y entonces se le va tocando con cosas muy calientes o muy frías, y la persona invariablemente dice, en este brazo no noto nada y en este brazo sí que noto frío o calor, ¿no? Hasta el punto que se han demostrado que se le puede tocar en el brazo que él piensa que tiene anestesiado cuando no se le ha puesto nada, con un hierro completamente hirviendo, y no se ve la quemadura de segundo o de tercer grado que se tendría que ver. Eso es completamente contraintuitivo, no se explica de ninguna de las maneras con la ciencia tradicional, con la ciencia verdadera, la ciencia médica. Sin embargo, nosotros con la neurociencia y con el paradigma de la medicina tradicional china sí que podemos decir que, como en su mente él ha pensado que no le pasa nada, pues no le pasa nada. Es lo que hacen los fakires, es lo que hacen los yogis, es lo que hacen los soldados en la guerra. De hecho, se ha demostrado que los soldados en la guerra, cuando les pegan un tiro o les ha explotado una mina, continúan y no sienten dolor y no pasa absolutamente nada y no se colapsan hasta que terminan la misión. Y luego a lo mejor tienen 20 balas o les falta una pierna, ¿no? Pero terminan la misión sin sentir ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque su mente lo ha bloqueado, en su mente tienen que salvar a su compañero, tienen que salir de esa situación de peligro, y la mente bloquea completamente cualquier mecanismo del dolor. De hecho, hay heridas de bala que ni siquiera sangran. Y es precisamente ese milagroso mecanismo que tiene el cuerpo de autosanarse, y vemos que el mecanismo de la mente, la consciencia, la física cuántica, nos dice que la consciencia crea la realidad y que la consciencia es muchísimo más importante que el experimento en sí o la realidad objetiva en sí. Entonces, esto es otra prueba más de lo que es ciencia de verdad y lo que es pseudociencia. No me voy a alargar mucho más en esta primera charla, pero que tengáis claro que es un placebo inactivo, que son los tradicionales,
que es un placebo activo, que se está ya demostrando que cualquier medicación es un placebo activo y que el efecto placebo es el que de verdad cura. Y entonces vamos al último punto que te quería compartir, que es cómo nosotros en el Qigong, a través de la mente, si estamos convencidísimos que nos vamos a curar, si estamos convencidísimos que la herramienta que tenemos es cuasi perfecta, que es una herramienta milenaria de la medicina tradicional china, si el terapeuta está convencidísimo que su sistema va a funcionar y hay rapport, hay conexión, hay empatía, el efecto placebo introduce un elemento más milagroso y de repente ya tenemos ese 40 o 50% de personas que se van a sanar, y si encima la terapia ya era efectiva de por sí, entonces podemos empezar a entender por qué en todos los libros, en todas las investigaciones y en todas mis charlas explico que la medicina tradicional china en general tiene un 80 o un 85% de curación, cuando las medicinas tradicionales, las farmacéuticas y la medicina alopática en realidad tienen ese 17, 20, 21% del que estábamos hablando de efectividad. Es por todo esto. A propósito, en ese reportaje que te estoy diciendo y que te recomiendo que veas, salía esto también, salía que cuando hay una buena conexión y hay confianza entre el médico y el paciente, y cuando el médico está convencidísimo de lo que está dando es la medicina de verdad, el efecto placebo se multiplica, y que ese es otro ingrediente, ese es otro ingrediente secreto mágico para que ocurra la magia de la curación. Que el terapeuta esté convencidísimo, terapeuta médico, quien sea, convencidísimo de que eso va a funcionar, porque en terapeutas, cuando es a simple ciego, que no es a doble ciego, y saben ellos que están dando el placebo, lo dan como de otra forma, hay comunicación no verbal, el paciente lo pilla, esa comunicación telepática no verbal, con gestos corporales, y sabe sin saber que eso es el placebo, y nos asegura también como cuando el terapeuta está convencidísimo de lo que está recetando va a funcionar, el paciente ve esa convicción, se contagia de esa convicción, se convence que se va a sanar, y ahí tenemos de nuevo la magia de la curación. Todo esto se puede reproducir a voluntad, sin necesidad de placebo, sin necesidad de la medicina, simplemente haciendo técnicas de Qigong, que son lo que nosotros explicamos en nuestros cursos. Si tienes curiosidad sobre alguna de estas técnicas, y en particular dos que tienen que ver con la fibromialgia y con la fatiga crónica, te recomiendo que veas el vídeo que he grabado esta semana. Esta semana tengo un vídeo. Si vas a mi blog tendrás acceso a ese vídeo, a esa masterclass, donde profundizamos muchas más en este concepto, y de hecho damos 2 o 3 técnicas útiles que puedes empezar a aplicar en el momento. Lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado. Dale a compartir, dale a suscribirte, ve a mi website joaquinameria.com, visita mi blog en joaquinameria.com, y si sabes de alguien que sufre de fatiga crónica o de dolores, por favor, pásale este vídeo que seguramente le puede ayudar. Te quiero muchísimo, te habla Joaquín Almería, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.